en sintonía por Radio Salén 97.1 FM, La Voz del Gran Rey. 9:17 de la mañana, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy, amigo, hermano, que están allí en esta mañana, les quiero agradecer a nuestro Dios por un día más, por un día que donde sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero hoy darle gracias a Dios porque tenemos nuevamente en la segunda entrevista a nuestro pastor, al pastor Cores, directamente desde Costa Rica. Y damos inicio hoy al programa bajo la dirección general de Mireya de Mendoza, producción y conducción Clarexi de Escobar, certificada como productor nacional independiente bajo el número 34.353. En los controles técnicos Ángel Ortegano. Y bueno, mi hermano pastor, bienvenido nuevamente. ¿Cómo Muchas, se siente estar nuevamente con nosotros acá? súper bien, súper alegre y contento de que nos permitan estar aquí nuevamente. Y esta vez, si Yahweh permite, ¿verdad? Una doble porción de lo que fue la entrevista anterior. Entonces, espero sea de muchísima bendición para todos los que estén escuchando y vayan a escuchar esto en el futuro, ¿verdad? A través del internet o como se dé. Y espero que se den ahí las preguntas para, si Yahweh lo permite, poder dar todas las respuestas posibles a las interrogantes que tengan con respecto a la escritura y al fin de los tiempos. Así es, así es. Él viene directamente de Costa Rica porque él ha profundizado por varios tiempos, varios años, viene estudiando y enseñando acerca de lo que es el libro de Apocalipsis, lo que el Señor por su gracia le ha revelado al pastor. Y él viene para dar a conocer esas revelaciones profundas, esos misterios que están allí en el libro de Apocalipsis. Hoy es la segunda entrevista y aprovechen para aquellas personas que se perdieron la primera entrevista. Si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, contáctenos al 0424-338-4201. 0424-338-4201 o al 0412-741-4140. Y también nos puede localizar en @Giovannici Radiovisual. Si tienen alguna pregunta, estamos acá con mucho gusto para responderle. Y para dar comienzo al programa, quiero aclarar lo que el libro de Apocalipsis, ¿por qué fue escrito este libro? Este libro fue escrito para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe en que Dios cuidaría de ellos usando símbolos y visiones. El escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva y un cielo nuevo. Aquí habla que el Señor habla acerca, por mucho, acerca de símbolos y visiones. Entonces es algo que es sorprendente porque hay muchas personas que creen que todo el libro de Apocalipsis, todo va a acontecer tal cual como está escrito allá, o sea, literalmente, como lo expresa. Y resulta que no es así porque el Padre usará mucho esta simbología, pastor. Eh, la simbología que encontramos en el Apocalipsis, dice. Sí, Porque como cuando el Mesías se manifestó, él mismo lo reveló, que habló en parábolas para que los que escucharan no entendieran, porque era solo para los elegidos. Aquellos que reciben el Espíritu son los que se les da la revelación de lo que significa cada uno de esos símbolos, así como a los que tenían el Espíritu se les revelaba lo que significa cada parábola. Entonces, los símbolos, las imágenes que se nos muestran en el Apocalipsis, a través de palabras, claro está, son imágenes que representan eventos, representan entidades X y son símbolos que se explican a través de toda la escritura. Entonces, en realidad, la explicación está ya ahí, que es parte de la razón por la que el libro se llama Declarando el fin desde el principio, el libro que tuve la bendición de escribir y que pueden descargar completamente gratis de losdelcamino.net. Ahí vemos cómo desde Génesis Yahweh va revelando lo que representa cada símbolo. De hecho, en el mismo libro, en el primer volumen, aparece una lista que lo llamo las llaves de interpretación, donde se puede ver lo que, o sea, son como unas 70 llaves, por decirlo así, de lo que representa cada uno de los símbolos que vemos en el Apocalipsis. Em,
Aquí, como pueden ver, la llaves de interpretación, simbología principal, se puede ver ahí que son 74 diferentes símbolos símbolos. que dice al lado lo que cada uno representa. Por ejemplo, el aceite, el espíritu, la unción. Adulterio, volver a la idolatría después de haber pactado con la verdad. Alimento sólido, las cosas más profundas y misteriosas de la escritura. Árboles, los salvos que dan fruto al creer y confesar, sellados en sus frentes, etcétera, etcétera. Toda, y poner atención a cómo el Todopoderoso utiliza cada uno de esos símbolos. Cuando menciona el aceite, en qué contexto lo hace y por qué. Porque claramente la mayoría de la gente se queda en la letra pensando que se refiere solo al aceite de oliva, ¿verdad? Que literalmente se echaba para ungir o para encender las velas del candelabro. Sin embargo, cuando vemos el contexto nos damos cuenta que el espíritu representa ese aceite, o es lo que ese aceite representa, y por eso vemos en el nuevo pacto cuando las 10 vírgenes tienen que ir a conseguir aceite y 5 de ellas se quedan sin aceite y por eso no son capaces de ver la venida del Hijo del Hombre que viene como ladrón en la noche, Así es. puesto que no tenían sus lámparas encendidas. Entonces el Todopoderoso lo hace a través de símbolos para que solo aquellos que tienen el Espíritu puedan comprender el lenguaje que Él usa. Así es. Y me parece muy, permiso, Claro. pastor, me parece muy chévere este libro porque estaba hablando acerca de lo que es la simbología y de verdad que se ve interesante para aquellas personas que quieran obtener el libro, cómo lo pueden obtener. Dice, declarando el fin desde Desde el principio. declarando el fin desde el principio. Así es. Sí, como les digo, pueden entrar a losdelcamino.net, que es nuestra página oficial. Los del Camino, todo seguido, ¿verdad? Todo junto. Losdelcamino.net. En la primera página van a poder darle clic al puro centro, van a ver 4 imágenes. Las imágenes de la portada, si le dan clic ahí, los va a llevar a Amazon, donde lo pueden adquirir si lo quieren comprar. Pero si le dan clic en la contraportada que aparece en la misma página, ahí les va a aparecer el PDF, o sea, el libro digital, para que lo puedan descargar a su computadora, a su teléfono, completamente gratis. Y después, si desean, también lo pueden imprimir y no hay ningún problema. No tengo ningún problema con que lo multipliquen y lo pasen a Que se quienes quieran. expanda, esto es lo que Exacto. se quiere, es la palabra del Señor, Así así es. es. Pastor, una pregunta. Ayer indagando en su canal de YouTube, quería comenzar con esa pregunta. ¿Por qué en el canal dice la congregación de los 144.000? ¿Qué significa esto? Ok. El, en el cristianismo, por ejemplo, tristemente, por varias razones, entre esas el hecho de que han habido 2000 años de apostasía, se enseña el Apocalipsis, cuando se enseña, porque casi no se enseña, pero cuando se menciona, agarran algunos versos sacados de contexto y, como estaba diciendo, la escritura hay que entenderla de acuerdo al Espíritu. En Juan 4 el Mesías le dijo a la samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh en espíritu y verdad. Esto es de hecho lo he venido mencionando mucho porque es algo que creo es clave de entender, porque eso indica que hasta que vino el Mesías, como también lo habla la escritura en otros versos, es que vino la verdad. Eso quiere decir que antes de él, que fue 4000 años, se entendía la escritura de acuerdo a la letra y por ende mentira, porque Ujú. dijo, adorarán en espíritu y verdad. Entonces antes estaban en carne y mentira. Por eso no reconocieron al Mesías, a pesar de tener la escritura donde decía cómo vendría. Incluso en el libro de Daniel, del Antiguo Pacto, decía en qué año vendría, en qué mes vendría y que tendría que morir. Perdón, igual que en Isaías 53, igual que en Salmo 22, y aún así no lograron reconocerle, y aún así hasta el día de hoy los judíos rechazan que él sea el Mesías porque piensan que no tenía que morir como lo hizo, pero ahí está escrito y clarísimo cuando ya uno tiene el Espíritu, bendito sea. Entonces, el Todopoderoso eh, revela que en Apocalipsis los escogidos serían 144.000. Nos da el número exacto en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. 144.000 cabezas de hogar. Recordemos que cuando el pueblo salió de Egipto, dice la escritura que eran 600.000, Ujú. pero dice más sus esposas y sus hijos. Cuando el Mesías dio de comer a 4.000 y a 5.000, era solo los hombres, más sus esposos y sus hijos. O sea, le dio de comer una como a 20.000 personas y en la otra como a 25.000 personas. Entonces, cuando habla de 144.000, son cabezas de hogar, ahí irían esposas e hijos. Pero en el judaísmo, o más bien en el cristianismo, al seguir la letra, al ir tras la letra, no entienden los símbolos de los que hablábamos porque se quedaron como antes de que el Mesías viniera, en lo que respecta a interpretación de la escritura. Por ende, cuando llegan a Apocalipsis y ven 144.000 que son de las 12 tribus y que son vírgenes,
dicen, ah, ok, Estos no son como que dicen los testigos de Jehová, que solamente 144.000 van a ser salvos. no, No, pero lo agarran de ahí, lo agarran de ahí, lo ¿verdad? agarran de allí, O sea, allí. lo Hay que agarran y lo aclarar sacan bien de eso, contexto. Sí, sí. sí. Si quieres, sigo explicando porque sí hay mucha materia. Explique. Entonces, la escritura dice que son judíos y que son vírgenes. Entonces los cristianos dicen, ah, ok, entonces como los cristianos se les ha enseñado que son gentiles, dicen los judíos que están en Israel son de los que van a sacar 144.000. Y son vírgenes. Entonces dice, solo pueden ser hombres y nunca tienen que haber tenido relaciones sexuales. Entonces lo piensan así, así lo enseñan. Entonces en el Los cristianismo, eunucos. sí, piensan así. Entonces en el cristianismo consideran que se da el rapto y después aparecerían los dos testigos para predicarle a los judíos y de esos saldrían 144.000 que son vírgenes. Sin embargo, la escritura dice también que son sin mancha y que son y que no se encontró mentira en su boca. Ujú. Entonces, si fueran sin mancha delante del trono de Yahweh, literalmente, como lo interpretan, no necesitarían del Mesías porque ya vinieron perfectos y se van perfectos. Entonces, ¿para qué vino el Mesías? Eso ya sería un error doctrinal con el resto de la escritura. Todos necesitamos del Mesías, solo hay un camino al Padre. Así es. Entonces, nosotros llegamos a ser sin mancha una vez que lo aceptamos a Él. Y Él nos hace vírgenes. ¿Por qué? Porque la escritura Nos habla de la limpia. congregación que es virgen y de la congregación que es una ramera. Entonces, al decir que son vírgenes, quiere decir, como ahí también lo revela en otras partes, que no se han metido con la gran ramera, que una vez que aceptaron la verdad para ser sin mancha delante del trono de Yahweh y haber aceptado el nombre, por ende no tienen mentira en su boca, entonces son sellados y escogidos. Entonces son, en resumen, 144.000 cabezas de hogar que aceptaron la verdad, la doctrina que traen los dos testigos y por eso es que son purificados sin mancha, no tienen mentira en su boca y vírgenes, porque no se han mezclado con la gran ramera. No se refiere al aspecto físico, como lo han pensado. Y también, como expliqué la vez pasada, si no me equivoco aquí, bueno, en otros lados donde he tenido la bendición de estar, el pueblo de Israel fue esparcido por los cuatro ángulos de la tierra, como él lo dijo en el libro que se llama el Apocalipsis de Esdras, que lo sacaron de la escritura, aparece que el pueblo fue traído a otra tierra y cuando Cristóbal Colón llegó a América, dijo que esta tierra, América, es la tierra de la que habla el libro de Esdras 4 o el Apocalipsis de Esdras, indicando que, entre otro montón de factores que hay en la historia, que el pueblo que hoy en día llaman latino, en realidad es descendiente del pueblo de Israel, o sea, es descendiente de Israel. Entonces, eso también abre mucho el panorama con respecto a quienes pueden llegar a ser esos que se mencionan ahí como elegidos en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Em, en lo que respecta a lo que dijiste de que si solo 144.000 van a ser salvos, ahí, porque quede claro, no somos testigos de Jehová, no somos mormones, nada de eso, y de hecho estamos en contra de esas doctrinas porque también tienen sus Claro. problemas, pero algo que muchos tampoco han comprendido tristemente es lo que encontramos en Romanos 10. En Romanos 10, y bueno, de hecho antes de ir a Romanos 10, que es muy importante, voy a Primera de Pedro 1:5. En Primera de Pedro 1:5 se nos revela algo interesante. Dice, eh, lo voy a leer desde el 3. Bendito el Todopoderoso y Padre de nuestro soberano Yahushua el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva renacer, como esos que al renacer nacen vírgenes, porque es a través del Mesías, debemos nacer dos veces, ¿verdad? De agua y de espíritu. El espíritu. Al nacer a través de una mujer, nacemos de agua. Al aceptar al Mesías, nacemos de espíritu, renacemos. Entonces, para renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahushua el Mesías de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Y dice aquí, que sois guardados por el poder de Yahweh mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, o sea, en futuro, Ok. en el tiempo final. Entonces, la salvación es para este tiempo. Ahora, ¿quiere decir eso que los que han muerto antes de este tiempo no se han salvado? No. Hay una diferencia entre salvar el alma y salvar alma y cuerpo. A lo que es salvar el alma, la escritura lo llama justificación. O Ujú. sea, morir y en el juicio Yahweh lo justifica porque creyó en el Mesías. Entonces entra al reino. Pero salvación, de acuerdo a lo que vemos aquí en Primera de Pedro y en otras partes, como voy a leer Romanos, se refiere a poder entrar a la. Ok. Significa que Yahweh los salva de la gran tribulación para que no pasen muerte, como Enoc y Elías que ascendieron sin morir. Entonces, esos son los que van a ser arrebatados. Que son los que van a quedarse en la gran tribulación.
digamos, recuerde como ahora en esa parte hablábamos, y yo creo que vamos a hablar más al respecto, la última semana de Daniel, en Daniel 9, son 7 años. En esos 7 años se va a dar el fin de los tiempos. Los primeros 3 años y medio son tribulación, los últimos 3 años y medio son gran tribulación. Los dos testigos predican durante la tribulación y sellan a los 144.000 elegidos. Matan a los dos testigos, después viene el arrebatamiento. Los 144.000 elegidos son salvos, llevados al cielo sin morir. Los muchos que no aceptaron a los dos testigos van a tener que pasar por la última prueba por la que va a pasar esta tierra cuando los van a obligar a ponerse la marca de la bestia. Ok, Como ya se van a dar cuenta que era un error, los van a rechazar la marca y los van a matar. Eso es ya en la gran tribulación. Van a morir en los primeros 30 días de la gran tribulación, que es lo que aparece en Oseas 5:7. Los primeros 30 días de la gran tribulación mueren ahí los muchos. Y después se dan los últimos 3 años y medio, donde se dan las plagas postreras. Entonces, por eso es que en las bodas del Cordero va a estar la novia, que son los 144.000 que no mueren, pasan vivos para casarse con Mashiach, el esposo, y los invitados son esos muchos que llegaron a entender después de que se dio la muerte de los dos testigos y el arrebatamiento de los pocos. Entonces, para mencionar un poquito más de eso, de la justificación, la diferencia entre justificación y salvación, podemos ir a Romanos 10. En Romanos 10, de hecho, la vez pasada que tuvimos la bendición de estar por allá en Guaremar, en la montaña, leí al respecto y tristemente no sé cuánta comprensión hubo, pero esta voy a leer un poquitito más para ver si hay más comprensión, porque creo que eso fue parte de. Dice en Romanos 10, dice del 9, dice, si confiesas con tu boca que Yahushua es el soberano y crees en tu corazón, entonces vemos que hay dos cosas, dos factores, confesar y creer. y creer. Dos puntos importantes, así como hay un cerebro y un corazón. Necesitamos ambos para vivir. El cerebro y el corazón. Entonces, la confesión está conectada con la cabeza, el cerebro, obviamente, perdón, la creencia con el corazón. Corazón. Exacto. Entonces dice, si confiesas con tu boca que Yahushua es el soberano y crees en tu corazón que Yahweh lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces vemos que cuando en Génesis Abraham le cree al Todopoderoso, su fe le fue contada por justicia. Justicia. Entonces él muere, pero después es resucitado, por eso es el padre de la fe. Él creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. De hecho, Abraham no conocía el nombre del Todopoderoso, como le dijo a Moshe. Abraham, Isaac y Jacob me conocían como El Shaddai, poderoso omnipotente. Pero el nombre Yahweh se lo dio a Moshe para que él lo revelara a partir de ahí. Entonces vemos que Abraham tiene la fe y es justificado. Entonces, todo cristiano, los últimos 2000 años, que ha tenido fe que el Mesías, Hijo del Todopoderoso, vino a la tierra y murió por nuestros pecados, esa persona es justificada una vez que muere para poder recibir un cuerpo nuevo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Yahushua pagó por el alma de las personas. Cuando la persona muere, con esa muerte paga por el cuerpo y el Todopoderoso le da un cuerpo nuevo a esa alma que justificó. Pero continúa y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, una cosa es justificación y otra cosa es salvación. Y como acabamos de ver en Pedro, 1 Pedro 1:5, la salvación es para fin de los tiempos. Entonces, antes del fin de los tiempos, toda la gente ha sido justificada de acuerdo, o bueno, justificada o condenada de acuerdo a su fe o falta de fe. Ujú. Pero al llegar al fin de los tiempos, el Todopoderoso revela la verdadera doctrina y revela su nombre y el nombre de su Hijo, a través de lo cual la persona llegará a ser sin mancha y sin mentira en su boca, como para que pueda ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, puesto que con la venida del primero se pagó por las almas de la humanidad. Con la venida del último, los dos testigos, se paga por los cuerpos. Entonces, aquellos que hayan creído primero y último, y Yahweh como primero y último, van a recibir la salvación no solo de su alma, sino de su cuerpo. Por ende, no solo justificación, sino también salvación. Salvación. Entonces, es mucha la gente que va a entrar por la misericordia de Yahweh. Tristemente, digamos, como acabas de decir, hay doctrinas donde piensan que solo 144.000 van a entrar. Y eso obviamente está errado. Leo un poco más. Dice, Sí, sí, por eso fue que le pregunté, porque yo estaba viendo y que el camino de los 144.000 y yo, ¿qué? Ya va a ser. Hay que aclararlo. sí, sí, exacto, exacto. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La escritura dice, todo aquel que en él cree
no será defraudado, porque no hay diferencia entre Yahudí y griego. Vean que lo dice inmediatamente después de eso. Entonces, cuando viene Apocalipsis y dice, estos 144.000 son Yahudim o dicen judíos, Ujú. sería contradictorio con este verso, porque dice, no hay diferencia entre uno y otro. Y como lo dice Pablo, uno es Yahudí, o lo que dice judío, internamente, no exteriormente, no en la carne, sino en el espíritu. El pueblo de carne fue para representar el pueblo de espíritu. Por eso Yahushua dijo, la hora viene cuando los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y verdad, porque antes estaban adorando en carne y se quedaban en que por la carne iban a entrar. Y ahí fue donde se engañaron muchos fariseos que dijeron, ¿cómo dices que vamos a ser libres si somos hijos de Abraham? Y Yahushua les dice, ok, ustedes por pensar, poder ver, van a quedar ciegos. Y aquellos que reconocen su pecado van a ser perdonados y por eso tuvieron la capacidad de ver la revelación de Mashiach como la luz. Entonces dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre Yahudí y griego, pues el mismo, que es el soberano de todos, es rico para con todos los que lo invocan, los que lo invocan. Curiosamente, Yahweh, cuando aparece en el nombre de alguien como el de Isaías, Yeshayahu, Jeremías y Irmiyahu, Ezequías, Hizkiyahu. Yahu es la parte que representa el nombre de Yahweh, como en el primer ministro de Israel que se llama Benjamín Netanyahu. Netanyahu. Entonces, cuando dice ahí, curioso, Netanyahu. así es. Pues el mismo que es soberano de todos es el Yahweh, que sería Yahu. Dice, es rico para con todos. La palabra Shua no solo significa salvación, sino que también significa riqueza. Por eso Yahushua, siendo rico, se hizo pobre para darnos la salvación. Mm. Entonces, esto se puede leer como, pues el mismo que es Yahú de todos es Shua para con todos los que lo invocan. ¿A quién? A Yahu Shua. Ya que todo aquel que invoque el nombre del soberano será salvo. Una vez vuelve a conectar la confesión o el Confesión. invocar con la salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso es necesario predicarlo, por más que a algunos les moleste, la verdad y quieran seguir en lo que se les ha enseñado en la apostasía. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, soberano, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la La palabra de palabra Dios. de Yahweh. Ok, la palabra de Yahweh, ya con esto sirve para la otra pregunta, disculpe. La palabra de Yahweh, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La gente piensa que la palabra es la Biblia. En la Biblia hay muchas palabras, pero palabra es singular. En Apocalipsis 19:13 dice, hablando del Mesías, sus ojos, ese es el 12, sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Yahweh. Entonces, el nombre del Mesías es la palabra de Yahweh. La fe viene por el oír y el oír por la La palabra, palabra. o sea, el nombre del Mesías. Y así en toda la escritura, nada más me sigue preguntando y yo le... Interesante. Bendiciones a quienes nos están escribiendo. Buenos días desde Costa Rica. Mucho conocimiento. Hay tanto que aprender. Bendito Yahweh. Saludos desde Córtago, Costa Rica. Bendiciones, Graving Vargas. Eh, Dios bendiga a todas esas personas que están allí conectadas. Y bueno, vamos a un espacio musical. Ya venimos con más del programa, que este contenido, esta enseñanza está muy interesante. Estamos nuevamente en Radio Salén 97.1, 9:46 de la mañana. Estamos hablando, dando a conocer lo que son las revelaciones del libro del Apocalipsis con el pastor. ¿Se refiere a una mujer literalmente? Eh, o sea, literalmente en el sentido de que en la historia existió una mujer llamada Jezabel, Ajá. pero ella es una representación de un espíritu que lo que busca es destruir la congregación o el pueblo al ir hacia la cabeza. Entonces, Jezabel, curiosamente, A través de manipulaciones. sí, el nombre originalmente se pronuncia Isabel, y si usted lo busca, el nombre significa Virgen del Señor. Entonces, es un espíritu que hoy en día se adora por algunas iglesias como la Virgen, sin entender que eh, ese espíritu que están adorando es el de Jezabel, el que aparece en el libro de Jeremías como la reina del cielo.
y no es, como algunos piensan, la madre del Mesías. Sí, la madre del Mesías claramente dio a luz al Mesías estando virgen, pero ella murió, resucitó, perdón, y va a resucitar, murió, está en el paraíso y con todo, o sea, toda razón, merece su honra por ser la madre del Mesías, pero no es intercesora y no es otro montón de cosas que en la Iglesia Católica se alega, por lo cual terminan adorando tristemente a este espíritu que se refiere en Apocalipsis al mencionar a Jezabel, que la siguen a ella como si fuera profetisa, o sea, siguen ese espíritu que les habla una doctrina falsa y piensan que es la Virgen. Entonces, en realidad es un espíritu que también la escritura llama la sabiduría diabólica. em, por otro lado, como dije, la llama la reina del cielo, también sale como Astarte, Astoret, Semiramis, y otros nombres a través de los cuales ha sido adorado por diferentes naciones, también como Isis, ¿verdad? Lili también, creo. Exactamente, exactamente. Esa aparece en Isaías 34. De Ujú. hecho, ese sería como la primera encarnación de ese espíritu, sería el que se conoce como Lilith. Ujú. Que el Señor la reprenda. Así. O la reprendemos en el nombre de Ah, Jesús. por favor. Pastor, explíquenos un poco acerca de lo que son los 7 sellos, Ujú. especificando cada sello, cuál es su significado. Con gusto. Como dije ahora, ¿verdad? En el libro de Daniel, Daniel 9, se menciona que habrían 70 semanas para purificar todo en esta tierra. A la semana 69, al finalizar la semana 69, matarían al Mesías. Entonces eso pasó hace 2000 años. Después habría un periodo de favor en el cual los gentiles podrían entrar al reino, porque las 70 semanas serían para el pueblo de Israel. Entonces, durante los últimos 2000 años ha sido ese periodo como la dispensación de los gentiles, donde los gentiles han podido creer para formar parte del pueblo, si quieren. Pero Yahweh habla de que cuando llegue el fin, empezaría esa última semana, lo que se conoce como la última semana de Daniel o la semana 70, semana de años, o sea, son 7 años en los cuales se va a cumplir las plagas que se dan durante los sellos, las trompetas y las plagas postreras o copas de ira. Entonces son 7, 7 y 7 en esos 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio es lo que nos revela la escritura. En los primeros 3 años y medio, la tribulación, durante la cual predican los dos testigos. Los últimos 3 años y medio, la gran tribulación, en la Ujú. cual los que quedan sobre la tierra van a ser castigados durante todo ese tiempo, antitos de la guerra de Armagedón que sucede al final de esos 7 años. Entonces, los primeros 3 años y medio es cuando se cumplen los sellos y las trompetas. Los últimos 3 años y medio es cuando se cumplen las plagas postreras. Entonces, durante esos 3 años y medio primeros, repito, empiezan los sellos. Ahora, con sellos se refiere a, en el pasado los libros eran pergaminos y en ocasiones, dependiendo de la importancia o para lo que sirviera, el libro era sellado, ¿verdad? Con unos sellos de cera y Ujú. con el anillo del rey, por ejemplo, para que solo lo pudiera abrir el rey. Entonces, o el que tuviera la autoridad que el rey le diera. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis al Mesías, que es el Cordero que está sentado al lado de Yahweh, se le da un libro, un pergamino sellado con 7 sellos. Y dice que no hay nadie que lo pueda abrir, solo el Cordero que fue inmolado es digno de abrir ese libro. Y en ese libro es donde se encuentran los nombres de los que entrarán a la vida eterna. Entonces, el libro de la vida que está sellado con 7 sellos. Y solo el Mesías los puede abrir. O sea, si el Mesías no lo hubieran matado estando él sin pecado, ese libro nunca Nunca hubiese sido hubiese sido abierto abierto. y entonces hubiéramos permanecido en el estado en el que estamos de un mundo perdido por toda La la eternidad. eternidad. Entonces el Mesías vino, murió para poder abrir ese libro y revelar quiénes son los hijos del Todopoderoso y quiénes van a poder entrar a la vida. Entonces él Le empieza pertenecen. así. Entonces empieza abriendo el primer sello. En el primer sello, cuando Él en los cielos abre el primer sello, en la tierra se va a manifestar el inicio del ministerio de los dos testigos. En el cristianismo, y esto para dejarlo claro, han interpretado que el primer sello es el anticristo. Entonces, eso ya es un problema porque lo interpretan sacando versos de contexto y poniendo palabras en el verso que no están ahí. Como los primeros 4 sellos son representados por 4 jinetes Ok. que vienen en un caballo cada uno. Como los últimos 3 son negativos, tienden a pensar que el primero también tiene que ser negativo. Como ya se está en el Apocalipsis, tienden a decir, ya es una plaga. Y como el Mesías está en el cielo, entonces dicen, "Ey, ¿quién va a ser este? Tiene que ser el anticristo". Y todo sacado, repito, por asumir o sacar versos de contexto y conclusiones incorrectas, interpretaciones de hombres. La escritura dice
que Satanás se hace pasar por ángel de luz. Ujú, Satanás se hace pasar por ángel de luz. Entonces, ese verso de Corintios que nos dice que Satanás se hace pasar por ángel de luz, nos está diciendo que a pesar de que se hace pasar por ángel de luz es Satanás. Entonces, la misma escritura se explica a sí misma, no hay que agregarle ahí nada. En el primer verso, el primer sello, perdón, que es el primer verso y segundo de Apocalipsis 6, vemos que sale un caballo blanco. El blanco, a través de toda la escritura, siempre representa algo positivo, representa pureza, pureza, limpieza de pecados, porque así como el, el pecado es representado por el rojo, el limpiar los pecados por el blanco. Por eso dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, los volveré blancos como la nieve. Entonces el blanco representa pureza. Por eso los que mueren y resucitan siendo justificados se les dan ropas blancas. Entonces dice que es un caballo blanco. Los caballos representan guerra. ujú. Eso quiere decir entonces es una guerra espiritual. Es alguien que viene a hacer guerra espiritual. Dice, y su jinete le es dado una corona. Entonces algo positivo, va a gobernar. El Mesías vino como sumo sacerdote, el último viene como príncipe para convertirse en rey. De hecho, en Daniel 12:1 dice que se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo cuando venga la tribulación. Ese es Micael, conocido como Miguel, quien viene al mundo como el jinete de ese caballo blanco, porque es el mensajero del Mesías, como él lo dice en Apocalipsis 22. Yahushua dice, yo envío a mi mensajero para que dé testimonio de mí en las congregaciones. Entonces, el mensajero del Mesías viene a la tierra con el primer sello para ir a las iglesias y predicar del Mesías verdadero, eh, dando testimonio. Por eso es uno de los dos testigos. Entonces viene, se le da corona y viene con un arco. Ese arco representa la voz de Yahweh, porque el Mesías cuando vino, vino como la espada. Recordemos que acabamos de ver que el nombre del Mesías es la palabra y la palabra es la espada. Espada. En el cristianismo han mezclado a la bestia con el anticristo pensando que es uno solo, pero la escritura nos revela que son dos diferentes. Como hasta el día de hoy hay tanta tecnología como la que vemos, como lo acabas de decir, ¿verdad? Que ya se pueden hacer clones y todo lo demás. em, es muy diferente la forma en que se puede interpretar ese verso acerca de la imagen de la bestia de lo que se interpretaba hace unos cuantos años. Se decía que la imagen de la bestia va a ser tal vez una imagen que va a salir en el tele o alguna estatua o algo así que la gente va a adorar por orden de la bestia. Pero la escritura dice que nosotros somos imagen del Todopoderoso, ¿verdad? Nos hizo imagen y Y semejanza. semejanza. Entonces, la imagen, en la interpretación más simple, es el cuerpo humano, porque es lo que vemos. La imagen que uno ve es el cuerpo, no ve el alma, ve el cuerpo, aunque a través de los ojos se puede ver el alma, pero de una manera espiritual. El cuerpo es la imagen. Y dice la escritura que el cuerpo es el templo de Yahweh. Entonces van a querer hacer un cuerpo humano porque Satanás quiere entrar en el templo y decir ser el poderoso. Entonces van a hacer un cuerpo humano que es el templo y es una imagen. Y se dice que en Apocalipsis 13 a la segunda bestia se le permite infundir aliento a esa imagen para que hable y mate a todo el que no le adore. Entonces quiere decir que es un cuerpo humano, el templo, en el cual va a entrar el espíritu de Satanás y va a decir ser el Cristo. Y tristemente la mayoría de la gente va a ser engañada, como está escrito que Satanás engaña al mundo entero. Ese es el que el libro de Daniel llama la abominación desoladora. Entonces, en el Apocalipsis tenemos la primera y segunda bestia, líder mundial, líder religioso, y ellos dos trabajan para que se manifieste la abominación desoladora que es el falso Mesías, la imagen de la bestia con el espíritu de Satanás dentro, o sea, el anticristo. Eso indica entonces que los primeros 3 años y medio es cuando aparecen el líder mundial y los últimos 3 años y medio cuando aparece el falso Mesías. Como en el cristianismo han mezclado la bestia con el anticristo, eso va a hacer que si sale la bestia, digan, ah, ya vino el anticristo. Y cuando venga el verdadero anticristo, digan, entonces este tiene que ser el Cristo. Porque piensan que la bestia es el anticristo, lo mezclan. Cuando venga el anticristo, no se darían cuenta que es uno separado. Por eso también más adelante en Apocalipsis dice que el dragón, la bestia y el falso profeta engañan a las naciones para que vayan a pelear en la guerra de Armagedón. Ahí muestra que son tres, no solo la bestia y el falso profeta, sino también el dragón. Ese dragón es el que entra en esa imagen de la bestia para manifestarse como el anticristo. Entonces, em, el primer sello es la manifestación, repito, de Micael como el testigo, como Moshe, el mensajero del Mesías, que Ok. viene a hacer una guerra espiritual, por eso caballo blanco. Lo espiritual y positivo, el blanco. Guerra, el caballo. Voz, el arco. Corona, autoridad. Después dice que abre el segundo sello y aparece un caballo rojo. Y al que lo monta se le da una gran espada para que quite la paz de la tierra y derrame mucha sangre. Es claro con uno leer eso que es negativo, porque dice que va a quitar la paz de la tierra, va a derramar mucha sangre y el caballo es rojo.
que el rojo, como acabo de decir hace un momento, representa pecado. Ujú. Entonces, así como el caballo primero es blanco, el segundo es rojo. Entonces, es un contraste. eh, Mandamientos o obediencia al Todopoderoso y después desobediencia, el rompimiento de los pecados, el color rojo. También la sangre que va a ser derramada, que es roja. La gran espada es guerra. Entonces, el primer sello, guerra espiritual, segundo sello, guerra literal. Y por eso es que explico como la venida del Hijo del Hombre sería como ladrón en la noche. Muy pocas personas van a darse cuenta y reconocer la manifestación de los dos testigos de la manera clara. Por ende, lo que siempre menciono es que lo más claro para la mayoría de la gente va a ser la Tercera Guerra Mundial. Cuando el mundo ya esté hablando de que se está en la Tercera Guerra Mundial, cuando ya oficialmente la Tercera Guerra Mundial, porque hasta el momento se han dado rumores de guerra, como lo dijo el Mesías en Mateo 24, cuando ya se dé la Tercera Guerra Mundial, eso va a ser el segundo sello. Entonces, una vez que eso se cumpla, sabríamos que estamos ya a Claro, final. ya allí la gente va a estar percibida. Oye, Ujú. no, viene Cristo. Exacto. Y por eso el peligro de no reconocerle o de aceptar a la imagen de la bestia como si fuera Cristo, porque así lo muestra la Escritura, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17. Entonces, cuando se dé la guerra, que cuando suceda, lo más seguro va a ser en otoño, por ahí de octubre, noviembre, sería cuando va a iniciar la guerra. Ahora, si sucede este año, por ejemplo, si este octubre, noviembre, o en ese periodo de tiempo cercano, puede ¿Por ser, qué sacar ese periodo? Disculpe. ok, en el calendario hebreo, o sea, el calendario verdadero, que es el hebreo, Ok. el de la escritura, empieza en la semana en la que se da el equinoccio, que es a partir de, según el libro de Enoch, el equinoccio es el último día del año. Entonces a partir de ahí se empieza. El equinoccio lo ajustaron en marzo 20, entonces es en esa semana cuando empieza el año. Y a partir de ahí es la primavera, después viene el verano, después viene el otoño y después viene el invierno. Entonces el año se separa en cuatro periodos, como los cuatro Cuatro caballos, estaciones. Ok. las cuatro estaciones, los cuatro ángulos de la tierra y los cuatro caballos que salen en los primeros cuatro sellos, que van a afectar el mundo entero, los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, en Apocalipsis vemos que habían cuatro querubín que rodean el trono y tienen cuatro caras. León, que representa al Mesías viniendo como rey. Becerro, representa al Mesías viniendo como siervo. Águila, que representa al Mesías viniendo como enviado o ángel. Y hombre, que representa al Mesías viniendo como ser humano. Esas cuatro las ve Juan y las menciona en orden. Y menciona primero al león, después al becerro. Esos cuatro criaturas que rodean el trono o cuatro caras están conectadas con las cuatro estaciones. Cuando sale el primer jinete, lo anuncia la primera criatura. Ujú. Entonces eso indica que el primer jinete sale en primavera. Ajá. Por eso empezaría con el año. Cuando el Mesías murió, que fue el primer mes del año, el Mesías murió, ahí empiezan los dos testigos. Donde el Mesías termina, los dos testigos empiezan. Por eso el Mesías antes de morir dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Cuando los dos discípulos le pidieron estar a su derecha e izquierda, él dijo, ¿acaso pueden ustedes tomar la copa de la que yo voy a tomar? Entonces estaba hablando de que los dos testigos van a tener que ser sacrificados, así como el Mesías fue sacrificado, pero el Mesías tenía que ser sacrificado para que el sacrificio de los dos testigos sirva de algo. Por eso él dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Y tuvo que pasar por ese dolor, por ese sufrimiento, para que los dos testigos puedan llevar a cabo su misión. Entonces, cuando el Mesías termina, empiezan los dos testigos, porque el Mesías terminó en la semana 69 al finalizar un año. Ahora empieza la semana 70 en ese mismo momento cuando él finalizó, que es, repito, el primer mes del año, primavera. Después menciona el segundo jinete, lo anuncia la segunda criatura, que tiene la cara de becerro, o sí, representado por el becerro, y el becerro está conectado con el otoño. El otoño es en el tiempo de octubre y noviembre, digamos, por ejemplo, si quisieran, nosotros tenemos el calendario verdadero en nuestra página, si buscan los del camino.net barra diagonal calendario, ahí les va a aparecer y pueden ver el calendario de este año como para saber exactamente cuándo empezaría el otoño según el calendario verdadero. Por ejemplo, esta vez el 1 de octubre va a ser, eh, no, en realidad es el 2 de octubre, sería 15 del séptimo mes. Entonces es como a mediados de septiembre. Mediados de septiembre inicia el otoño. Entonces, a partir de mediados de septiembre, por 3 meses, en ese periodo,
puede abrirse el segundo sello, porque el que lo anuncia es la criatura que está conectado con el otoño. Y como dije, a partir de la mitad de septiembre, 3 meses, en ese periodo se podría dar. Y si sucede la guerra en este año, quiere decir que ya iniciamos los últimos 7 años. Si no inicia la Tercera Guerra Mundial oficialmente en ese tiempo, entonces hay que esperar el otro año, pero cuando se cumpla la Tercera Guerra Mundial, eso indicará, será confirmación de que ya estamos en el segundo sello, por ende, a finales del primer año de los últimos 7. Que no hay que estar esperando que suceda nada, hay que estar alerta. Como dice un dicho por ahí, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así es, como las Así, vírgenes. actuar como las vírgenes prudentes. Exacto. Y verá, por algo dice que son vírgenes, vuelvo a lo mismo de los 144.000 que son vírgenes. Ahí Ujú, se refiere a congregaciones que se mantienen apartadas, no se refiere al aspecto carnal o físico, sexual. ujú. Obviamente hay que mantenerse apartado en ese aspecto, pero de lo que está hablando ahí es un símbolo. De la En- santificación, exacto. santos. Entonces, em, los, las 5 vírgenes prudentes son las que mantienen el aceite y por ende la luz encendida. Las otras 5 eran vírgenes, pero insensatas. Por más que habían llegado a conocer la verdad, la dejaron de lado o por más que llegaron a conocer lo que es la verdadera fe, no la pusieron en práctica y la fe sin obras está muerta. Así es. Entonces, por más que se mantenían apartados del pecado, no llegaron a buscar el conocimiento necesario para estar en las bodas del Cordero cuando se aparece el novio. Entonces, eso es clave también. El caballo blanco es positivo, entonces el caballo negro es negativo. Y vemos que en efecto los versos revelan que es negativo, puesto que dice que su jinete lleva una balanza y empieza a decir los precios de la comida, porque es ahí donde la economía se va a venir abajo, más de lo que ya se ha ido, y va a morir mucha gente de hambre. Pero como el libro de Amós revela, en el fin de los tiempos Yahweh mandaría una hambruna al mundo, pero no sería una hambruna por comida, sería una hambruna De la palabra del... de Dios. Exactamente. Entonces, eh, así como, bueno, de fijo va a haber también hambruna física porque el sistema, el Illuminati, como le quieran llamar, la bestia, está encargándose de que no haya comida al propio. Están destruyendo los sembradíos, le están pagando a los que eh, siembran para que las cosechas las destruyan. Hay mucha información con respecto a eso, o más bien ha salido mucha información, tristemente Google la esconde y demás, pero de cómo el sistema está pagando a los granjeros para que destruyan las cosechas. Ujú. Entonces van a ser castigados por eso, sin duda. Como dije, el segundo sello es guerra mundial. Es lógico que después de una guerra mundial la economía caiga, al menos en los que pertenecen al pueblo, porque los líderes hacen dinero con las guerras, por eso hacen las guerras, venden armas y se hacen un dineral. Los Sí. bancos principalmente, así fue como los principales bancos controlados por los Rothschild, Rockefeller y otros, se hicieron de tanto dinero a través del préstamo a naciones para comprar armas. Y así ellos podían decidir quién gana la guerra, porque con solo dejarle de prestar dinero a una nación para comprar armas, se queda sin armas y esta nación pierde. Entonces así es como han controlado el mundo los bancos principales. Ahora bien, una vez que suceda esa tercera guerra mundial, que es el segundo sello, se viene abajo la economía y por ende va a haber hambre. Los alimentos necesarios van a subir de precio. Aquellos como el alcohol y otras cosas que mantienen a la gente dormida espiritualmente hablando se van a venir abajo del precio para que la gente empiece a dejarse llevar por eso y a beber más alcohol y otras sustancias. Pero en el sentido espiritual, como profetizamos, es hambre espiritual. Entonces, si el caballo negro es una guerra contra el alimento físico y espiritual, el caballo blanco es el que viene a hacer guerra espiritual, entregando el alimento como la voz, Ujú. el alimento que cada uno necesita. Recordemos que en el libro de Génesis, cuando Yosef o José es vendido como esclavo a Egipto, él lo meten en cárcel 12 años acusado de violación. Después de esos 12 años, el faraón tiene un sueño donde ve 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Le preguntan a Yosef, él lo interpreta y les dice, los 7 años de vacas gordas quiere decir que van a haber 7 años de abundancia. Los 7 años de vacas flacas quiere decir que va a haber hambre por 7 años. Entonces, esos 7 años de vacas flacas son paralelo o una sombra de los 7 años del fin de los tiempos, la última semana de Daniel, estos 7 años de los que estamos hablando. Entonces, si todo empieza este año, ya estaríamos empezando los 7 años de vacas flacas. El tercer sello es hambre. Cuando se dio hambre mundial en Egipto, en el tiempo de José, fue José el único que tenía alimento
para el mundo entero. Incluso él les había dicho, guarden el alimento de esta y esta manera. La gente lo guardó, pero o no lo hicieron de la manera que él les dijo, o simplemente el Padre no permitió que se mantuviera ese alimento, porque cuando vino la hambruna, todo ese alimento que habían guardado se había destruido, se había perdido. Entonces sí, estuvieron obligados a ir a José, a Egipto, para recibir el alimento. Eso representa que el último, que es descendiente de Yosef, ese Micael que mencioné como testigo, el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, ese es descendiente de Yosef y ese va a estar entre las naciones como esclavo, como hijo pródigo, así como Yosef había sido enviado como esclavo a Egipto. Y él sería el único que tendría la doctrina verdadera para alimentar a todas las naciones cuando venga el hambre. Entonces la gente va a estar esperando de Israel a los dos testigos y no es eso lo que dice la escritura porque Yosef estaba en Egipto. Eh, y el alimento espiritual, repito, solo Yosef lo podía dar. Entonces quiere decir que cuando viene el jinete del caballo blanco es el que da ese alimento necesario cuando hay hambre en el mundo entero a partir del tercer sello. Entonces el tercer sello provoca el hambre mundial, física y espiritual, Espiritual. y el descendiente de Yosef da el alimento espiritual para todo el que lo necesite. Por eso el contraste entre el caballo negro y el Y el caballo caballo. blanco. Entonces eso es hambre y es para el inicio de lo que sería el segundo año. Eso sucedería durante el verano del segundo año. Después, y el verano está conectado con la cara de hombre, de los cuatro querubín que están rodeando el trono. Por eso hambre para la humanidad. Cuando llega el cuarto sello, dice que es un caballo, algunos lo traducen como amarillo, otros lo traducen como verde. Considero que la mejor traducción sería pálido, porque en griego la palabra que aparece ahí es cloros. Entonces se refiere como cuando uno le echa cloro a la ropa que pierde el color. A veces se pone un poco amarillento o verde, por eso es que uno lo traducen de una u otra manera, pero se refiere a que le falta color, se refiere a que es un caballo enfermizo. Y curiosamente dice que su jinete es la muerte y lo sigue el Seol. Entonces, el cuarto caballo es pálido, en contraste con el primer caballo que es blanco. Es muy diferente ser blanco a ser pálido, ¿verdad? Ser saludablemente, pero blanco, a ser enfermizo y por ende pálido. Entonces, si el jinete del caballo negro es la muerte, entonces el jinete del caballo blanco es la vida, porque es el mensajero del Mesías. Y dice que el jinete es la muerte y lo sigue el Seol. Entonces, aquí es la vida y lo sigue el paraíso, el reino de Yahweh. Entonces, en el cuarto caballo menciona a dos, muerte y Seol. Por ende, se puede hacer el contraste con el primer caballo que viene el testigo, como Moshe y Elías, Eliyahu. Entonces, eso confirma que son los dos testigos manifestándose al inicio. Solo que se menciona un jinete porque es el que anda en caballo. No necesariamente quiere decir que el otro venga corriendo, pero es uno el que se menciona en el primer sello. El cuarto sello confirma que pueden ser dos en un mismo. Y eso es muerte. Le sigue el Seol. Y dice que en ese cuarto sello va a morir una cuarta parte de la humanidad. Wow. Y eso vendría siendo para el final del segundo año de los últimos 7, en el invierno, que son los últimos 3 meses que abarca hasta marzo, como ya dije, a inicios de marzo es cuando termina el invierno. Entonces, es al final del segundo año donde se va a cumplir ese cuarto sello que es muerte, y eso indica que después de la tercera guerra, más el hambre, en el cuarto se agrega por el montón de muertes, pestilencia y algunas fieras o animales que van a matar a los humanos. Curiosamente, la palabra que aparece ahí en griego es una palabra que hace alusión a criaturas pequeñas, entonces incluye virus y otras cosas. Y indica que muere una cuarta parte de la humanidad. Hoy en día se nos dice, que hay quienes dudan de eso y es posible que sea, que no sea así, pero bueno, se nos dice que son 8 billones de personas en el mundo. 8.000 millones de personas en el mundo aproximadamente. Entonces, si se muere una cuarta parte, quiere decir que para el segundo año de los últimos 7 habrá muerto aproximadamente 2.000 millones de seres humanos, que es parte de lo que han querido venir haciendo y razón por la que hicieron eso que mencionaste ahora de la pandemia, que quieren bajar la población. Ujú. Entonces, no solo matándolos con enfermedades que ellos mismos crean en laboratorios, como lo hicieron en Wuhan, sino también quitando la comida para que se mueran de hambre, volviendo estériles a las personas con supuestas medicinas y otro montón de cosas que hacen para bajar la población. Y después viene guerra y hambre, como acabo de decir, y a través de la combinación de todo eso, para el cuarto sello, finales del segundo año, va a haber muerto aproximadamente 2.000 millones de personas. Entonces, de 8 billones que somos ahorita supuestamente, llegaríamos a 6 billones en cuestión de 2 años. Y ese es el cuarto sello.
Después viene el quinto sello. Sí, por allí. Yo no me quiero quedar, por eso yo quiero orar y velar. Gracias. Ay, Dios, hay que prepararse, amigo. Ujú. Esa es la idea para no pensar. Exacto. Así es. Entonces, después viene el quinto sello. En el quinto sello, curiosamente, no se menciona nada negativo nuevamente. Es otro sello en el que no se menciona ninguna plaga. Lo que se dice en el quinto sello es que las almas de los mártires que se encuentran en el paraíso van a pedir justicia, van a decirle al Todopoderoso, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí nosotros esperando? ¿Y cuándo vas a juzgar nuestra sangre derramada del sistema, básicamente, ¿verdad? Entonces, el Todopoderoso les dice, aguarden un poco más hasta que sean reunidos con sus consiervos, o sea, hasta que maten a los dos testigos y los primera resurrección. Por eso Pablo dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, etcétera, etcétera, lo que dice Corintios 1:15 y Primera de Corintios 15, perdón, y Tesalonicenses también lo menciona. Entonces, en el quinto sello dice que a estas almas que piden justicia se les dan ropas blancas, o sea, se les dan cuerpos, o sea, es el inicio de la resurrección en el caso de ellos, pero todavía no surgen de la tierra, permanecen en el paraíso esperando a que los transformados reciban su cuerpo nuevo durante la séptima trompeta. Aquí estaremos en el quinto sello. Entonces, cuando se da la séptima trompeta, estos del quinto sello que recibieron cuerpos blancos se unen con los que reciben lino finísimo y ahí están como la novia en las bodas del Cordero. Ese es el quinto sello. Entonces, para este quinto sello han habido dos positivos y tres negativos. Dos positivos, el primero, que es la salida de los dos testigos, y el quinto, que es cuando los mártires reciben cuerpo. Después viene el sexto sello. Ese va a ser sorprendente. Va a ser algo, una catástrofe mundial. Vamos a estar aquí todavía, Yahweh nos va a proteger, eso hay que tenerlo claro. A pesar de estar en el mundo, no nos va a destruir el Todopoderoso, no va a permitir que seamos destruidos. Caerán 1000 a un lado y 10.000 al otro lado, pero a nosotros no llegarán, eso hay que tenerlo claro. En el sexto sello es cuando se va a cumplir el último jubileo. Es cuando vamos a entrar a lo que se conoce como el día de Yahweh, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Libertad. Exacto, entonces vamos a entrar al milenio, pero ahí para los impíos va a venir eh, ira, la ira. Entonces ellos dicen, escóndenos de la ira, porque ha llegado el día de Yahweh. Entonces eso indica que en el sexto sello empieza el milenio, donde va a llegar la paz, pero todavía queda un periodo de castigo o de plagas, porque también Yahweh dice, hay de aquellos que piden el día de Yahweh y no saben que es el día sombrío, y etcétera, etcétera, todo el sufrimiento que se va a dar ahí. Entonces, en el sexto sello van a caer estrellas, el cielo se va a enrollar como un pergamino. Hay varias explicaciones que mencionan en el libro de cómo eso puede ser o a qué se refiere, muy ¿Qué puede posible. explicar usted un poco de eso? Ok. De las, porque como estaba diciendo, a través de la simbología, ¿qué significa? Porque las estrellas, imagínense, Ujú. una estrella que da un al planeta, la aplasta completo, o sea. Sí, eso tiene mucho que ver con la forma en que se nos ha enseñado acerca de la Tierra y el supuesto espacio exterior y los diferentes planetas que supuestamente hay para, bueno, sí hay planetas, obviamente. La escritura los llama, digamos, planeta, viene de el griego planetes, que significa errante. Y la escritura menciona que son estrellas errantes, o sea, estrellas que tienen un movimiento diferente al de las demás estrellas, porque todas las estrellas se mantienen en el firmamento en el mismo lugar, pero los planetas tienen una órbita diferente como la del Sol y la Luna. Entonces, lo que hoy en día llaman meteoritos, asteroides, en Ujú, realidad la escritura los llama estrellas. ok. Entonces, cuando caen las estrellas, no solo se refiere a que van a caer lo que dicen meteoritos, asteroides y todo eso, sino que también ángeles van a venir a la tierra, ángeles caídos, porque los ángeles son representados por estrellas. Por eso en el verso de Números que mencioné ahora, de la profecía de Bilam, él dice, saldrá estrella de Jacob, porque es Micael, el ángel, viniendo como un descendiente de Jacob a través de Yosef, quien se convierte en el vencedor. Ese es el cumplimiento espiritual de esos versos. El cumplimiento literal se dio cuando apareció la estrella que llaman la estrella de Belén, ¿verdad? Que Ujú. guió a los sabios a donde estaba el Mesías. Entonces, el que caigan estrellas se refiere a que va a ser una catástrofe en la cual van a caer astros a la tierra y van a destruir muchísimo, pero también ángeles caídos van a venir a la tierra para destruir, influenciar a la humanidad de manera negativa. Dice que el pergamino perdón, que el cielo se El enrolla cielo, como un un pergamino. pergamino. Eso es algo interesante porque
desde hace años ya se ha venido dando un cambio del campo magnético de la Tierra. Los polos magnéticos están por cambiar, o sea, el norte se va a convertir en sur, el sur se va a convertir en norte. Ha estado sucediendo poco a poco, ya se ha corrido varios kilómetros el centro norte, por decirte algo, obviamente el sur también, es al mismo tiempo. Se ha estado moviendo ya por varios kilómetros las últimas 5 décadas, pero va a llegar un momento en el sexto sello donde de golpe va a cambiar el norte al sur y el sur al norte, y eso va a provocar bastantes cosas en la Tierra, como esas Desequilibrio catástrofes. total. Exacto. Exacto. Entonces, no sé si has notado, pero hay lugares de la Tierra, ¿verdad? En el norte o en el sur, dependiendo del año, cuando el sol está para un extremo, digamos, si está para el extremo norte, en el sur se puede ver o se puede tener noche durante las 24 horas. O sea, están de noche 24 horas o incluso más, dependiendo del tiempo en el año. Pero mi punto es que si se pone una cámara grabando al cielo las estrellas y después se acelera, se puede ver que todas las estrellas se mueven en conjunto, como em, forman círculos concéntricos. Entonces, esos círculos concéntricos se pueden ver como un pergamino enrollándose. Eh, bueno, me gustaría enseñártelo, pero por si después te lo enseño porque los hermanos que están escuchando no pueden verlo. Así es. Entonces, si buscasen en internet las estrellas, bueno, es que hay varias formas de encontrarlo. De hecho, en el libro, en el digital, cuando llego a ese punto, puse para que le den clic y puedan ir a ver una foto de cómo se ve eso. Entonces, se ven como círculos concéntricos que forman las estrellas porque se mantienen en el firmamento cuando el firmamento está dando vueltas. Entonces, todo indica que para el sexto sello el firmamento va a dar vueltas más rápido, mucho más rápido de lo que lo hace ahorita, de tal forma que se va a poder ver círculos concéntricos como un Ujú. pergamino enrollándose. Recordemos que Yahushua dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo, en el firmamento, a través de las estrellas, está escrita la historia o el destino de esta realidad. Entonces, al decir que se enrolla como un pergamino, quiere decir que ya terminó la historia. Entonces es como cuando uno termina un libro y lo cierra. Sí, Un pergamino usted lo enrolla. Entonces el enrollar el cielo indica ya vino el fin de la el fin historia. de los tiempos, Exacto. claro. Por eso el último jubileo cuando ya se va a dar la liberación completa. Eso es el sexto sello. Después viene el séptimo sello donde el, hay un silencio en el cielo y se le dan 7 coronas, perdón, 7 trompetas a 7 ángeles para que vayan a tocarlas. Qué Entonces, maravilloso que Dios siempre, ese significa, el 7 sabemos que es el número perfecto de Dios, pero siempre el todo, el 7 7 7 7. Ujú. 7 días de la semana, los 7 días de la semana, sí. así es. Siete, Siete bueno, siete planetas. planetas, 7 continentes, de todo. Son siete, siete, siete por todo lado. Entonces, cuando llega el séptimo sello, que ya es el último, se dan 7 trompetas. Por ende, las 7 trompetas son el séptimo sello. Eso lo digo porque hay quienes tienden a separar 7 sellos después, 7 trompetas después, plagas postreras, pero en realidad son Ujú. 7 sellos y en el séptimo, 7 trompetas. Así como los dolores de parto que se van haciendo cada vez más cerca, ¿verdad? Las contracciones. Entonces, 7 sellos, digamos que por decir un número para que se suene exacto, cada 6 meses. Pero cuando llega el séptimo sello, las trompetas cada mes o cada 2 meses, en el sentido de que se van a cumplir mucho más rápido de lo que se cumplieron los sellos, porque ahora todas las trompetas suceden en un sello. Entonces, quiere decir que las plagas se van a acelerar. Entonces, en el séptimo sello, lo que se menciona es que se le dan 7 trompetas, por ende, en ese momento no pasa nada negativo. Eso indica que de los 7 sellos que llevamos hasta el momento, 3 son positivos. El primero, el quinto y el séptimo. Entonces los otros 4 son negativos. Y esto lo estoy explicando para llegar al fin y explicar algo Ok. más. Entonces, después de que empiezan las trompetas, vemos que en la primer trompeta cae algo del cielo, lo cual indica que esa catástrofe del sexto sello, que cambió todo, trajo un desequilibrio en la naturaleza, va a empezar a provocar otros problemas a la tierra, a la naturaleza, porque se destruye un tercio de los árboles y la hierba verde en esa primer trompeta. Eso es interesante porque en los primeros sellos, como mencioné ahora, moriría una cuarta parte de la humanidad. Entonces, en los primeros sellos se juzga una cuarta parte, una cuarta parte. En Efesios 6 dice que estamos en una guerra espiritual y menciona las entidades negativas contra las que estamos luchando en 4 grupos. El primer grupo se conecta con el primer ángel caído, que se llama Samael, fue el primer Satanás. Él cayó y se trabajó bajo una parte. Entonces ahora nos quedan 3.
porciones o 3 grupos de entidades negativas. Cuando Lucifer cayó, cayó con 1/3 de los ángeles. O sea, de estos 3 grupos, uno es el de Lucifer. Entonces, por eso es que los sellos es juzgado una 1/4 parte, que representa la realidad material, que está conectada con ese primer ángel caído. Después viene en las trompetas, juicio contra una 1/3 parte, porque se está haciendo juicio contra Lucifer y los ángeles que cayeron con él. Los que lo siguen a él se van a pagar en la tierra. Por eso, primer trompeta, árboles y hierba verde, 1/3 de ellos van a ser destruidos. Segunda trompeta, el mar, una 1/3 parte se vuelve sangre. Después, tercera trompeta, los ríos, cae Ajenjo, una estrella llamada Ajenjo que va a amargar Amargaron. una 1/3 parte de los ríos. Después, la cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas van a perder 1/3 de su luz. Después viene la quinta trompeta, en la cual se va a abrir el abismo y va a salir Abadón o Apolión, que significa el destructor. Es el espíritu o el ángel caído de los tiempos de Noé. Ese ángel caído se llama Azazel, también Abadón, por si algo, como aparece en Apocalipsis. Azazel es un ángel al que se le culpa de todo pecado. Así como el Mesías pagó por todo pecado, este Azazel se le culpa de todo pecado. En la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta que se conoce como el Día de Expiación, que es el 10.º día del 7.º mes en el calendario verdadero y que se nos menciona en Levítico 23, se hacía un ritual que era una representación de lo que pasaría a través de la historia, en el cual se traía 2 machos cabríos, un macho, y eran igualitos en apariencia, y se tiraban suertes. Entonces, el que cuando caía en la mano derecha del sacerdote el nombre Yahweh, eso era una señal de que Yahweh los estaba viendo con favor y que los iba a perdonar. Entonces, habían 2 animales, uno a la izquierda y uno a la derecha. El macho cabrío, al que salía el nombre Yahweh, era sacrificado por nuestros pecados, bueno, por los pecados del pueblo. Y el otro macho cabrío que quedaba se dejaba libre, pero antes de dejarlo libre, enviarlo al desierto, el sacerdote ponía su mano sobre él y confesaba los pecados del pueblo, por ende poniendo todos los pecados sobre ese macho cabrío. Esos 2 machos cabríos representan al Mesías y a Azazel, el que paga por los pecados y el que es culpado del pecado. Por eso cuando Pilatos estaba por mandar a colgar al Mesías, él trajo a Barrabás y al Mesías. Curiosamente, Barrabás o Bar-Abá significa hijo del Padre, en una mezcla de arameo y hebreo, porque en arameo Bar es hijo, Abá es padre, entonces Barrabá es hijo del Padre. Entonces pusieron a 2 hombres, Yahushua el Mesías y Barrabá, el hijo del Padre Celestial y el hijo de otro padre. De la muerte del padre, lo otro que Exactamente, no del queremos ni enemigo. nombrarlo. Exacto. Entonces los ponen ahí y lo dejó a la suerte, en el sentido de que era como la democracia. ¿Quién quieren que muera? Y dijeron, maten al Mesías. Bueno, no dijeron así, pero maten a Yahushua, cuélguenlo, cuélguenlo. Prácticamente. Exacto, entonces colgaron a Yahushua y soltaron a Barrabás. Eso era el cumplimiento de esta parte del ritual que mencioné de Yom Kippur, del día de expiación, cuando mataban a un macho cabrío y al otro lo dejaban libre. Mataron al Mesías y dejaron a Barrabás libre. Entonces Barrabás representa a Azazel. Azazel, por si algo lo pueden ver en Levítico 16, ahí aparece el nombre, era el nombre del ángel que está encerrado en el desierto a quien enviaban ese macho cabrío. Entonces, em, en esa quinta trompeta, Apocalipsis 9, se abre el abismo donde ha estado encerrado ese ángel por milenios. Va a salir y va a salir con un ejército de demonios que actúan como langostas y que tienen el poder del escorpión para inyectar algo en las personas, curiosamente, porque eso quiere decir que lo que sucedió hace unos años con la pandemia está conectado y muy posiblemente fue un prototipo o un experimento para lo que viene. Entonces, tienen el poder del escorpión para hacerle daño a las personas y que sientan un dolor muy insoportable. Hay 2 tipos de escorpiones: un escorpión que puede matar pero no duele mucho, y un escorpión que no mata pero el dolor es insoportable cuando pica. Entonces, es ese segundo, porque dice la escritura que la gente va a buscar la muerte y no la va a hallar, porque algo les van a inyectar que no va a permitir que mueran, y eso es parte del engaño, porque cuando el enemigo se presente,
el falso Mesías va a prometer vida, pero vida Ujú. en esta carne. Y eso obviamente es vida en pecado y eso va a llevar al lago de fuego donde van a caer todos los que se pongan la marca de la bestia. Así como la bestia y el falso profeta son echados vivos al lago de fuego, como Ahorita que disculpa que te tome la palabra, dijiste lago de fuego. En estos días escuché una persona decir que, y que en el infierno no había fuego, porque que él pretende, a título personal, decía, que mayormente cuando dice la palabra de que serán atormentados y todas estas cosas, que es la conciencia la que no te va a dejar, donde el gusano nunca muere, pero que él cree que no va a haber fuego. eh, Totalmente errado. claro, sí, la escritura habla de fuego para arriba y para abajo en lo que respecta al castigo, pero simplemente es un fuego diferente, porque la escritura habla de un fuego eterno. Hay quienes, digamos, en el judaísmo se enseña que el fuego espiritual es un fuego negro, o sea, es un color diferente, pero es parecido al que hay en esta tierra. En todo caso, es un fuego espiritual que los va a consumir, que va a consumir sus almas, así como el fuego físico puede consumir el cuerpo. En todo caso, van a ser resucitados para condena, por eso es que el gusano de ellos no muere, porque en este mundo, el gusano que se come el cuerpo en la tumba se muere al tiempo. En el otro mundo, el cuerpo se va a regenerar y los gusanos van a seguir comiendo porque es una eternidad en el castigo. Entonces es un fuego espiritual. Y por si algo, la escritura en varias partes, o en el libro de Enoch principalmente, habla de que esa porción de castigo que hay en el Seol, no solo es a través de fuego, también es a través de frío y otras cosas que provocan dolor. O sea, no solo fuego, pero sí, fuego es el principal porque obviamente Claro. la representación del infierno, por ejemplo, en hebreo se le llama Gehinom, basándose en un verso de la escritura donde menciona el valle del hijo de Hinnom, que era un lugar donde por un tiempo sacrificaron hijos, sacrificaron niños a Moloc, los pasaban por fuego. Ujú. Entonces Yahweh pone eso como ejemplo. A ustedes pasaron sus hijos por fuego, pues yo los voy a pasar a ustedes por fuego. Entonces se habla del infierno como el Gehinom, el valle de Hinnom, donde hacían eso y que después se convirtió en un basurero que estaba en fuego constante para echar ahí la basura y que se consumiera. Entonces, por ese fuego constante del Gehinom se representa el infierno, que es un fuego eterno. Pero sí, sin duda hay fuego y castigo. De hecho, el mismo infierno va a ser echado en el lago de fuego. El infierno en sí, el Seol, es como el mar. Y por eso después va a ser echado en el lago de fuego y dice que ya no va a volver a haber mar en la otra vida, Ujú. porque ya no va a haber la confusión de este mundo y de las naciones, ni un Seol al cual las almas pueden ir y salir, pero eso ya es otra historia. Así es. Dios te bendiga, Tabo. Dios te bendiga, sierva. Soy Tabo. Te pido en la oración para que llegue mi prótesis o una ayuda social. Amén, amén. Bueno, vamos a un segundo espacio musical. Este desayuno está buenísimo. Ya desayuno casi almuerzo ya. Esto es un plato que está súper bueno. Vamos a un espacio musical y ya venimos con más. Como decía, la séptima trompeta es la que menciona Paulus, que es la última. En esa trompeta es cuando los escogidos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, claramente es positiva, ¿verdad? Entonces, como había dicho ahora, de los 7 sellos y 7 trompetas, está el primero es positivo, el quinto sello también es positivo, el sexto sello es positivo porque no se menciona ninguna plaga negativa en la tierra. Y después la séptima trompeta es positiva porque es la transformación, lo que se conoce como el arrebatamiento. Entonces, de 7 y 7 son 14, pero de esos 14 4 son positivas. Entonces, eso nos deja que en los primeros 3 años y medio de sellos y trompetas son 10 plagas que pasan en la tierra, porque es el segundo éxodo. Así como en Egipto se dieron 10 plagas anunciadas por Moshe y Aarón, ahora en la tierra, representada por Egipto, se van a dar 10 plagas en el inicio de los últimos 7 años, que son los primeros 3 años y medio. Se dan 10 plagas anunciadas por los dos testigos, uno como Moshe y el otro como Aarón. Entonces ahí se repite la historia y a partir de la séptima trompeta empiezan los últimos 3 años y medio, que es la ira de Yahweh sobre las naciones, en la cual se cumplen las copas de la ira, 7 plagas postreras, que ya son las peores, pero ahí ahora sí el pueblo del Todopoderoso no estaría en la tierra. Eso es lo que, ahí es donde inicia la gran tribulación, así es. La gran tribulación, amigo, hermano, mire, si tiene un cablecito por ahí peladito, vaya y, y enderécese con Dios.
para que no tengamos que pasar por esa gran tribulación. Y explicamos entonces lo de en el próximo programa o otra entrevista, ya son las 10:52, ya el tiempo está... Encima. Pasa rápido, sí, parece una hora. No, el tiempo aquí pasa súper rápido, así. Sí, sí, si el abuelo permite. Una tercera, que mira, las personas también están viendo una tercera parte. Pero para finalizar, quería finalizar en Apocalipsis, donde habla el Señor acerca de la venida de Cristo que está cerca. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy el que oyó y vio estas cosas. Se refiere a yo Juan. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, que hay bastante. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, Ven. ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, sea con todos los venezolanos, sea con todos los costarriqueños, sea con todas las personas que están allí conectadas, con toda la nación. Sí, sí. Que el Señor les bendiga. Esto fue gracias a la Dirección General de Mireya de Mendoza, producción y conducción Clarexia Escobar, certificada como productor nacional independiente bajo el número 34.353. Controles técnicos Ángel Ortegano. Gracias, Pastor, por acompañarnos nuevamente en esta mañana. Para servirle a usted y a todos los que están escuchando, que Dios les bendiga muchísimo, un gusto inmenso y de verdad que les agradezco por darme este espacio y permitirme hablar de tantos detalles importantísimos, considero, y espero se pueda dar una tercera. Estoy para servirles, así que espero nos podamos ver Una pronto. tercera, cuarta y Sí, quinta. todas las que puedan. Así es. Muchas bendiciones, pues. Bye, bye. Dios les bendiga.